Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con este vídeo en línea informativa respecto a la situación que está viviendo Pablo Lasso en el Real Madrid en estos momentos. Una situación crítica, una gran crisis de juego, una crisis clara a nivel competitivo que tiene el Real Madrid de básquet, pero veremos si una crisis que va más allá, porque en el día de hoy Nacho Duque, periodista de básquet en el propio diario Marca, pues ha escrito lo siguiente respecto a Pablo Lasso, una leyenda en el alambre, y donde aparte, os dejo el artículo en la caja de descripción por si no lo habéis leído en detalle, pero entre otras cosas habla de que en este momento el principal valedor dentro del propio Real Madrid sería Florentino Pérez, pero parece ser que en el propio seno del club existen voces discordantes con respecto al propio Pablo Lasso, al cual consideran que ha perdido el control del vestuario y que la situación es insostenible e irrecuperable. Hablando, por supuesto, del desgaste del tiempo, ¿no? Porque al final Pablo Lasso ya lleva más de 10 años como entrenador del Real Madrid y que se puede también hablar de un posible desgaste con el propio vestuario, teniendo en cuenta que hay jugadores que ya llevan bastantes temporadas en el conjunto blanco. Por supuesto, se argumenta la situación que hay a nivel físico, todas las lesiones que ha sufrido el equipo, problemas estructurales, déficit de talento ofensivo, falta de dirección, el tema del tiro exterior, que yo creo que es algo en lo cual todos estamos absolutamente de acuerdo, y la clara evidencia en estos tiempos de que los jugadores no se adaptan al propio técnico, o el propio técnico no se está adaptando de alguna manera a los jugadores. Bueno, yo creo que este tipo de artículos, en caso de que de verdad haya una información constituible dentro del vestuario que marque esa idea y ese patrón ahora mismo de, digamos, de distancia o de dificultad, de poca química, ¿no? Término que se suele emplear mucho dentro del argot deportivo profesional, pues lo único que hace es evidenciar que el club ahora mismo vive su peor momento en los últimos 10 años. Nunca habíamos encontrado una situación así, yo creo tan crítica, realmente pues es complicado que el equipo pueda recuperar una senda positiva, aunque por supuesto esto es deporte, todo puede girar, todo puede pasar y de repente empezar a encadenar victorias, la confianza, la mente, que aquí juega un papel súper importante, todo vaya a mejorar, pero lo que parece claro es que de aquí al tiempo se van a necesitar y requerir cambios profundos, al margen. No es solo una cuestión del propio Lasso, sino también probablemente de la estructura de la plantilla, que ni mucho menos es un mal equipo el que tiene el Real Madrid esta temporada, pero que tiene unos defectos bastante evidentes, bastante plausibles, bastante obvios, y donde habrá que hacer maquillaje y corregir de cara al verano. Pero al margen de maquillaje, como digo, habrá que hacer cambios más profundos y probablemente algunos de ellos de un calado incluso algo doloroso para la afición, ¿no? Jugadores que han sido muy queridos por la afición del Real Madrid, pero que ya no dan probablemente el nivel para lo que requiere un Real Madrid top a nivel, sobre todo, Euroliga, ¿no? Pero bueno, este es el artículo de Nacho Duque, de ahí viene un poquito el vídeo, y me gustaría, por supuesto, pues ver cómo respiráis con el tema de Pablo Lasso, con el Real Madrid baloncesto, con la situación acuciante que está viviendo ahora mismo, una de las peores, o la peor racha, yo creo, de victorias-derrotas en el balance que ha vivido el Real Madrid en los últimos años. Así que nada, me dejáis vuestra opinión en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.